Las 10 pinturas más caras de Van Gogh. Una recopilación de las 10 obras más valiosas de uno de los artistas más importantes de la historia del arte, Vincent Van Gogh. Número 10. Bodegón, jarrón con margaritas y amapolas. Vendida por $61.7 millones. Esta pintura de un ramo de flores en colores vivos fue pintada en la casa del Dr. Paul Gueschat como parte de un pago por un tratamiento médico en junio del año 1890. En el año 2014 fue vendida en Nueva York por $61.7 millones. Número 9. Retrato del artista sin barba. Vendida por $65 millones. Retrato del artista sin barba es considerado como el último autorretrato que el pintor realizó en noviembre del año 1889. Hecho como un regalo para su madre por su cumpleaños, este autorretrato muestra al pintor sin barba después de haber sido internado en el hospital psiquiátrico por cortarse la oreja. El autorretrato fue subastado en el año 1998 por $65 millones. Número 8. El camino de los Alice Camps. Vendida por $66.3 millones. Pintada en Arles, Francia en el año de 1888, en esta obra se pueden apreciar colores vivos y sarcófagos románicos mientras algunas personas caminan casualmente a lo largo del callejón. Esta obra fue vendida en el año 2015 a un coleccionista privado por $66.3 millones. Número 7. Florero con 15 girasoles. Vendida por $74.5 millones. Siendo esta la segunda pintura con temática de girasoles que el holandés pintó, en este cuadro vemos las tonalidades cálidas utilizadas de manera magistral. Este cuadro fue vendido en el año de 1987 por $74.5 millones. Número 6. Arador en el campo. Vendida por $81.3 millones. Esta obra fue realizada en el año 1889, también durante el año de estancia del pintor en el Hospital Saint-Paul de Mausol. En la pintura se puede apreciar lo que Van Gogh veía desde su ventana mientras se encontraba internado, y fue subastada en Nueva York por $81.3 millones. Número 5. Dr. Paul Gueschat.
vendida por $82.4 millones. El Dr. Geisha fue pintado por Van Gogh en 1890, el año de la muerte del artista. Con una pose melancólica del doctor, pintada al óleo en tonos fríos, según Van Gogh, refleja la expresión desolada de nuestro tiempo. Esta pintura fue vendida en el año 1990 por $82.4 millones. Número 4. Campo de trigo con cipreses. Vendida por $84 millones. Campo de trigo con cipreses. Fue otra de las pinturas realizadas por el artista mientras se encontraba en hospitalización. En ella el pintor holandés plasma su obsesión por los cipreses, dibujando la realidad que él veía desde su ventana. En esta obra, Van Gogh mezcla las tonalidades frías y cálidas a la perfección, creando una armonía cromática exquisita. Este hermoso óleo sobre lienzo fue vendido en $84 millones. Número 3. Irises. Vendida por $101.2 millones. Irises fue la primera de las más de 100 pinturas que el pintor realizó durante su encierro en el hospital psiquiátrico. Van Gogh estaba en contacto con estas flores que crecían a lo largo de un pequeño jardín en el que el pintor podía pasear mientras se encontraba en Saint-Paul-de-Mausol. En la pintura son evidentes los trazos cuidadosos, en donde las flores son pintadas con alegría dejando de lado las formas en donde el mal humor y la tensión son evidentes en sus trabajos posteriores. Irises fue subastada por $101.2 millones. Número 2. Retrato de Joseph Roullin. Vendida por $111 millones. En la etapa en la cual Vincent hacía retratos, Joseph Roullin fue el elegido. Él era un cartero que el pintor conocía y este retrato fue realizado en abril del año 1889. Los colores vivos son parte esencial de este retrato, así como la técnica cada vez más marcada de impresionismo. Fue vendido por $111 millones. Número 1. La noche estrellada. Precio de venta entre $500 y $1.000 millones. Siendo una de las obras de arte más reproducidas, La noche estrellada también forma parte de las pinturas que Van Gogh realizó durante su año de encierro en el hospital psiquiátrico. Con una pintura en la que las estrellas y el cielo parecen moverse y en donde en la ciudad existe una quietud incomparable. Esta obra maestra, insignia del impresionismo, actualmente se encuentra en manos del Museo de Arte Moderno en Nueva York, MoMA, y se dice que si quisieran venderla, su valor oscila entre los 500 y 1.000 millones de dólares. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.